Es cierto que en ocasiones nos vienen pacientes, nos vienen consultas de tratamientos que no son necesarios. Entonces no. La medicina estética puede ser muy agradecida cuando un tratamiento está bien indicado. Puede llegar a ser un desastre si haces un tratamiento de más o que no es necesario. Buenas tardes aquí en Virtual Medicum. Hoy tengo el privilegio y la suerte de haber podido acordar agenda para entrevistar a una profesional de un calibre que uno pocas veces se encuentra. Su agenda está siempre muy apretada y creo que hoy vamos a conseguir develar por qué ese nivel de excelencia que la gente busca y acude como la solución en medicina estética. Estoy hablando de la doctora Natalia Ribé. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. Finalmente lo hemos conseguido. Encontrar Así es, un momento para la que, entrevista. que me ha costado. Bueno, Natalia, yo te conozco hace muchos años. Cualquiera que te conoce sabe la persona de perfección y excelencia, de ética que tú eres. Y cuando hablamos de estética, creo que la ética es muy importante porque está en tu mano hacer cosas que realmente sean lo que necesita y lo bueno para un paciente. Háblanos un poco de tu enfoque con los pacientes cuando llegan a consulta. Pues bien, Pablo, para mí es muy importante dedicarle tiempo al paciente. Es decir, para mí es muy importante hacer una primera visita informativa, diagnóstica, donde escucho a mi paciente en el sentido de qué cosas le gustaría mejorar. Y luego, después de haber hecho una historia clínica, porque evidentemente no hay que olvidar que somos médicos, hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, entonces ya concretar o especificar el tratamiento que podría ser más apropiado o más indicado para la paciente o el paciente. Por tanto, para mí la primera visita es fundamental para dedicarle tiempo al paciente, para escucharle sus necesidades y luego ya que técnicamente le pueda explicar el tratamiento que le podría ser más conveniente. O sea que esto de escuchar va bastante más allá de simplemente quiero tocarme labios o arrugas, ¿verdad? Exacto, es muy importante saber qué hay detrás de esa primera consulta o de ese interés que el paciente pueda tener en querer solucionar su flacidez, su aspecto o mejorar o rejuvenecer la mirada. Por tanto, ahí es importante, como digo, una primera visita no es perder el tiempo, sino invertir el tiempo escuchando al paciente para luego poderle determinar y explicar el tratamiento más adecuado para él o para ella, ¿no? Es fundamental dedicarle tiempo al paciente en poderle escuchar y luego también para que el paciente pueda saber y entender en qué va a consistir el procedimiento, ¿de acuerdo? Yo en esto para mí es fundamental que el paciente reciba toda la información, es decir, información previa al tratamiento, si tiene que tomar algún tipo de medida específica en cuanto a cuidados específicos antes del tratamiento, saber en qué va a consistir el procedimiento, que el paciente no le venga de nuevo el decir me estiro, me van a pinchar, pero ¿qué me van a hacer? Y sobre todo también la información posterior de las cosas que puede, debe y no debe hacer, ¿de acuerdo? Para tener una buena evolución. De acuerdo. Me consta que has hecho muchas contribuciones al campo de la medicina estética, que tienes tu propio enfoque y aquello que alguna vez me contaste que tú no pinchas nunca de más. ¿Cómo es eso? A ver, yo siempre digo que pincho, me encanta pinchar, porque evidentemente es mi pasión, tengo que decirlo, todo lo que es el tema de la cara es mi pasión, y siempre hago el símil o la explicación de decir, sí, me encanta pinchar, pero cuando realmente es necesario y lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera que cuando un procedimiento está indicado, yo voy a animar a mi paciente a que se realice el tratamiento. Es cierto que en ocasiones nos vienen pacientes, nos vienen consultas de tratamientos que no son necesarios, entonces no, hay que saber decir que no. La medicina estética puede ser muy agradecida cuando un tratamiento está bien indicado y puede llegar a ser un desastre si haces un tratamiento de más o que no es necesario. ¿Por qué? Porque sobre todo perdemos esa naturalidad, ¿no? Que queremos que al paciente le digan, oye, qué buena cara tienes, pero que no sepan exactamente qué se ha hecho, ¿no? De ahí la importancia de que cuando hay que pinchar se procede al pinchazo y cuando no. Y también de la misma manera siempre explico que para mí otro de mis palabras o mis frases que repito habitualmente a mis pacientes, mi lema es menos es más. Es decir, si con menos tratamientos o menos producto voy a conseguir un resultado natural, ¿qué necesidad hay de hacer más? ¿Qué necesidad hay de que se note un tratamiento? Porque entonces ya estamos pasando esa barrera de naturalidad, que es cuando hace que sea evidente que te has hecho los labios, ¿no? Uy, fíjate qué pómulos tienes, ¿no? O sea, es decir, que eso para mí es fundamental. Por tanto, yo
he intentado, pues bien, como decías Pablo, después de tantos años ya en este campo, hacer mis contribuciones en la medicina estética, sí. De los tratamientos, yo centrándonos un poco en lo facial, ¿no? Que entiendo que va más allá, manos, cuello quizás. ¿Cuáles son los tratamientos más solicitados y los que tienen más complejidad desde tu punto de vista? Mira, sí que es cierto que en la zona de la cara hay unas zonas que son más fáciles y otras que son evidentemente más complicadas, que precisan un mayor conocimiento anatómico y una técnica evidentemente más específica, ¿no? En cuanto a tener buenos resultados y evitar complicaciones. Entonces yo, después de todos estos años que llevo en el campo de la medicina estética, pues sí que es cierto que he intentado desarrollar unas técnicas personales en cuanto a lo que intento que sean las técnicas lo menos invasivas o lo menos agresivas posible. Es decir, que si puedo hacer un tratamiento con uno, máximo 2 puntos, no lo voy a hacer con más puntos de inyección. Esto que va a querer decir menos molestia para el paciente y luego una recuperación o una vuelta a la normalidad, tanto a la vida social y laboral, pues más rápido y sin que el paciente tenga un efecto secundario evidente que sea visible, ¿no? Entonces, una de las zonas que considero que en la cara es más difícil de tratar es la zona de la ojera. Es decir, la zona de la ojera, cuando hay hundimiento, pues evidentemente desarrollé la técnica TENEA. La técnica TENEA es una zona específica para rejuvenecer todo lo que es la zona periorbitaria y mejorar la calidad de la piel. Y evidentemente utilizando el producto específico con la técnica apropiada, pues evidentemente con uno, máximo 2 puntos de inyección, pues evidentemente consigo un resultado inmediato, un resultado pues en una zona que es muy agradecida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a la paciente le puedes mejorar la mirada, rejuvenecer la mirada, pues evidentemente, y más en este tiempo que estamos evidentemente sometidos al uso de la mascarilla, pues evidentemente lo que es la zona de los ojos es una de las zonas que transmite pues estar más o menos cansado, mejor o peor dormido o más o menos feliz, ¿no? En definitiva, porque de una manera u otra sí que la cara, pero yo pienso que la mirada especialmente es el reflejo del alma, ¿no? Como uno se encuentra, ¿no? Así es. Y lo tremendo que es que tu alma parezca triste simplemente porque necesitas un buen tratamiento estético. Exacto, entonces pudiéndolo solucionar, pudiéndolo mejorar, pues evidentemente merece la pena ponerse en manos expertas para poder hacerse este tratamiento, ¿no? Natalia, un paciente que te va a visitar, entiendo que tú haces ese primer análisis de su situación, conversas con él. ¿Cuánto tiempo tarda un proceso donde desde el primer día que te visita hasta que tiene su cara como lo desea y como tú lo viste? Mira, a mí siempre me gusta, cuanto menos, hacer esta primera visita. Suelo hacer la primera visita informativa, diagnóstica, y en pocas ocasiones realizo el tratamiento el mismo día. ¿Por qué? Porque considero que el paciente tiene que recibir toda esa información, tiene que gestionar toda la información médica del tratamiento que se le ha explicado. En alguna ocasión tiene que preparar la zona antes del tratamiento, como por ejemplo puede ser la zona de la ojera, la zona de los labios. Son zonas muy vascularizadas, zonas que sangran con facilidad, entonces yo me gusta que el paciente se pueda programar lo que es el tratamiento, que no tenga ningún compromiso, nada que le pueda incomodar, y siempre les doy el consejo de una preparación previa de la zona, ponerse crema anestésica con el objetivo de minimizar lo que es la molestia del pinchazo. Yo siempre explico a mis pacientes que yo pincho con todo el cariño del mundo, pero evidentemente no deja de ser un pinchazo. Entonces, si es un paciente o una zona más sensible o que tolera menos el dolor, lo que no quiero es que tenga un mal recuerdo del tratamiento. Entonces, toda esa preparación previa, pues si buscamos otro día para hacer el tratamiento, el paciente ya viene preparado para, dijéramos, pasar a la acción del tratamiento. Entonces, hago esa primera visita informativa diagnóstica, hago lo que es la primera visita de tratamiento y normalmente a las 2 semanas, máximo el mes, dependiendo del procedimiento, me gusta visitar a mi paciente para hacer el control y el seguimiento, y es cuando luego valoramos si necesita un tratamiento más, pues sí ya damos el tratamiento por finalizado. Sí que es cierto que hay tratamientos que con uno, máximo 2 tratamientos o 2 sesiones es suficiente, y hay otros pacientes pues, pueden necesitar 2 o 3 tratamientos y se va a alargar un poquito más en el tiempo. Pero bueno, yo siempre digo a los pacientes deben ser pacientes, deben tener paciencia, no querer obtener unos resultados de una manera rápida, porque también hay que dejar tiempo que el tejido, una vez realizado el tratamiento, se ponga todo en su sitio, baje la inflamación y determinar si realmente necesita un siguiente tratamiento
o no, y así evitamos esa sobrecarga o ese que no se vea el resultado natural porque estamos abusando de más producto, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, todo necesita su tiempo, pero en un relativo espacio corto de tiempo el paciente ya se empieza a ver los resultados de manera gradual y progresiva, y en definitiva son tratamientos, cuando hablamos de relleno, los tratamientos son muy agradecidos porque el resultado se ve en el momento. El paciente tiene que tener esa paciencia de que todo se vaya poniendo en su sitio, pero ya es, oye, entro con la ojera hundida y salgo con la ojera rellena. Igual hay un poquito de inflamación, pero esto enseguida se pone en su sitio y el paciente ya ve un resultado, ¿no? O sea, que son tratamientos muy agradecidos en un corto plazo de tiempo. Me gustaría preguntarte por algo que sabemos tú y yo que sucede, el intrusismo, donde la gente a veces eh, piensa que ponerse toxina es como si fuera algo que tú compras en el supermercado, ¿no? Me hago el tratamiento tal, comparo el precio con el otro. ¿Cuáles son las cosas importantes que el paciente puede perderse a la hora de evaluar con quién hacer un tratamiento de este tipo? Mira, yo creo que lo más importante que es ponerse en buenas manos. Buenas manos es decir, que la persona que necesita un tratamiento vaya a un experto, a un profesional que tenga constancia de que es profesional, que está especializado en este tema para que pueda ofrecer, pues eso, un buen tratamiento, un buen seguimiento y en definitiva, si sea un problema o una complicación, pues evidentemente poderla solucionar en el caso de que fuera, ¿no? Es cierto que hoy en día hay mucho intrusismo, es decir, hay profesionales que no están suficientemente formados en el tema y se animan a hacer el tratamiento porque, bueno, esto total es un pinchacito, total pincho vitaminas, un poquito de botox, un poquito de relleno, pero bueno, si no lo haces bien, yo siempre digo, el mismo tratamiento en unas manos u otras, con técnica o sin técnica, puedes tener un resultado excelente o un desastre, un resultado desastroso. Si utilizas un producto que no es el apropiado, no tienes la técnica apropiada, pues evidentemente todo esto va a hacer que el resultado pues, no sea el que tenga que ser, ¿no? Entonces, claro, es una lástima, pero bueno, todo el mundo se atreve a hacer el tratamiento, productos hay muchos, hay diversas categorías de productos, como todo, es decir, para ponerte una idea, el ácido hialurónico tenemos 420 y tantos tipos de marcas de ácido hialurónico, es decir, desde el más básico hasta el más top. Entonces, y aparte individualizado por zona. ¿Por qué utilizar el más básico cuando hay uno específico para la zona que quiero inyectar? Adaptándose a las características de la zona. Por tanto, voy a tener mejores resultados y mayor duración, que en definitiva es lo que interesa. Sí que igual tiene un coste un poco más elevado, porque evidentemente hay un producto de buena calidad y una técnica específica, pero garantizamos los resultados. Es decir, luego, si no, el solucionar un problema es triste, ¿de acuerdo? Porque muchas veces me llaman pacientes que me dicen, doctor, ayúdame. Yo soy médico, yo la quiero ayudar o le quiero ayudar, pero si no sé el producto que lleva, no tenemos ninguna constancia del proceso al que se ha sometido, si yo soy la última que inyecto, puedo tener un problema. Es decir, que es una pena, pero que el consumidor final va al céntimo, al euro de la toxina, del ácido hialurónico, y creo que esto es un error, porque estamos hablando de una medicina preventiva, la medicina estética es una medicina preventiva, que nos va a ayudar en el proceso natural de envejecimiento, que evidentemente no podemos frenar, pero sí podemos retardar, es decir, podemos dejar que pase el tiempo, pero teniendo la piel más saludable, más hidratada, con más tono, es decir, con más homogénea. ¿Por qué dejar de hacerte tratamientos? Porque los creemos que son tratamientos no son de primera necesidad, de acuerdo, pero verse bien, yo siempre digo que es la mejor inversión que uno hace en uno mismo. Por tanto, también es elevar autoestima y sentirte más seguro. Por tanto, hay que ponerse en buenas manos, ¿no?, para tener un buen resultado. Está claro. Además, yendo al tiempo, al anti-aging y en qué momento hacerse estos tratamientos, que tú dices hacen a la salud, no sé cuál es tu recomendación, pero antes de que unas arrugas se transformen en estáticas, hay que empezar a tratarlas antes de ese momento, ¿no? ¿Cuál es la edad orientativa para un hombre o una mujer empezar a tratarse esas arrugas de expresión que podrían convertirse después en estáticas? A ver, cada día al hablar, al gesticular, al movilizarnos, evidentemente
cambios de temperatura. Evidentemente en el caso concreto de las arrugas de expresión, pues la musculatura facial es muy fuerte, es muy competente, ¿no? Por tanto, cuanto antes empecemos a quitarle fuerza a ese músculo, a hidratar más la piel o a tratar específicamente alguna zona, evidentemente esa zona, sabiendo que es el punto débil de esa persona, pues la vamos a tener en mejor estado durante más tiempo. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, la edad técnicamente no es un limitante, sí hay la indicación, valga la redundancia técnica, de hacer un tratamiento. Es decir, muchas veces nos encontramos con chicas o chicos súper jóvenes que ya han heredado genéticamente una arruga de expresión, por ejemplo aquí del entrecejo, que gesticulan, hablan o movilizan mucho su frente porque su madre o su padre ya hacen este gesto. Pues entonces yo les digo, mírate en el espejo, porque tú tienes un espejo genético y esta arruga que ya es incipiente, que ya se empieza a marcar aunque tengas 25 años, cuanto antes atontemos ese músculo o cuando antes hidratemos o tratemos esa piel, tu piel va a sufrir menos que esa arruga vaya más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en cada franja de edad hay unos tratamientos más indicados que otros, pero por otra parte es importante individualizar el tratamiento según el estado de la piel, la gesticulación o ese espejo o herencia genética que pueda tener, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de, bueno, pues de hacer esa visita a un profesional que te pueda hacer ese diagnóstico y recomendarte, pues el tratamiento viendo el tipo de la piel, el gesto, la movilización, y a partir de ahí diseñar ese tratamiento. En definitiva, como decía, pues según a qué edades va a ser muy preventivo más que resolutivo, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante tener esa mentalidad, ¿no? de prevención. Perfecto. Bueno, Natalia, yo creo que inspiras la confianza esta que quien te conoce lo siente, para que escuchándote se den cuenta de la importancia de un buen diagnóstico, ser escuchados por el profesional, elegir bien el tratamiento. No todo es igual, cada persona necesita lo suyo y en tus manos eso se consigue y me consta. Gracias, Pablo. Yo lo intento. Sin duda es mi filosofía de trabajo, tanto la mía como de mi equipo, y es lo que quiero transmitir también a mis pacientes cuando vienen o me confían y me dan, la oportunidad de poderles tratar, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Bueno, esperamos tenerte en otra ocasión y deleitados de escucharte. Gracias. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. A ti.